Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas, profesor. ¿Qué tal? Muy bien. Ya no me dio tiempo de poner la nueva tarea. Ahorita se las muestro de todas maneras. Hoy mismo la voy a poner, la tarea que van a trabajar esta semana y que ya tiene estos temas que estamos viendo, que ya van hacia la diagonalización. De hecho, lo que vimos al final de la clase de la última clase del viernes fue la definición de diagonalización. Entonces, bueno, no sé si antes de hacer un repaso de lo último que hicimos, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Mm, Yo tengo unas dudas de la tarea, pero podremos, bueno, unos 10 minutos ¿De después de la cuál clase, tarea, perdón? de la última, pero podría ser un ¿Qué- poquito, bueno, ¿Cuál terminando es la la... duda? con unos ejercicios, o no sé si Eh, podemos ver aquí, o O sea, terminar. pero, de los que ya entregaste, porque esos todavía no los Ajá, he revisado. ya. ¿Perdón? Ah, sí, de los que ya entregué, Sí, pero bueno, todos los de la tarea 5 son, apenas los voy a revisar, porque los entregaron ayer, ¿no? sí, entonces yo Entonces, me espero. ¿te parece bien que primero lo revise lo que, lo que entregaste y luego sobre eso comentamos? Sí, Bueno, espero otro poquito. ok, muy bien. Sobre la clase, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, miren, lo que quería repasar es este teorema, bueno, esta proposición que habíamos llamado proposición, pero que les dije que es muy importante porque precisamente nos lleva hacia la cuestión de la diagonalización y de las definiciones en las que nos quedamos. Pero básicamente lo que dice en pocas palabras es que habiendo definido la relación de similaridad, recuerden que la relación de similaridad es una relación en el sentido estricto. Recuerden que una relación es un subconjunto de un producto cartesiano, de un conjunto consigo mismo. Y eso es simplemente una relación y se define lo que es en particular una relación de equivalencia. Entonces, lo que hicimos fue definir una relación sobre el conjunto de las matrices cuadradas de n por n. La n, recuerden que está fija, es decir, para cada tamaño podemos definir esa relación sobre ese conjunto, que es uno para n igual a 1, otro para n igual a 2, otro para n igual a 3, etcétera, ¿no? O sea, acuérdense que la n es una variable que nos fija el tamaño de las matrices y una vez fijado el tamaño de las matrices, pues ya trabajamos sobre ese conjunto concreto de matrices de ese tamaño. Entonces, sobre cada uno de esos conjuntos concretos se define la relación de similaridad. Ya no veo los detalles de cómo se define la relación de similaridad. Es una relación de equivalencia, por lo tanto, separa, divide o parte al conjunto total de todas las matrices cuadradas en pedazos. Esos pedazos son las clases de equivalencia. Entonces, la proposición que es muy importante, lo que dice es que algunas clases de equivalencia, no todas, pero digamos, algunas clases de equivalencia, habiendo fijado una transformación de las que llamamos operador, ¿no? O de las que en algunos textos se le llaman operador lineal, es decir, transformaciones lineales que van del espacio en sí mismo. Habiendo fijado esta, recuerden ustedes que es importante que concebir esta transformación lineal ya está fija. Una vez que está fija, entonces, por separado tenemos la relación de similaridad. Aquí está la relación de similaridad. Es decir, tenemos dos ingredientes iniciales, ¿no? O sea, está la relación de similaridad y luego llega una transformación lineal de este tipo, un operador lineal. Entonces, con eso resulta que las matrices que representan esta transformación lineal y por lo tanto tiene que ser respecto a una base. Aquí no vamos a tomar dos bases, sino nada más vamos a tomar una, puesto que nada más interviene un espacio vectorial hace el papel del dominio y del codominio, pero es un solo espacio vectorial y vamos a tomar una base para representar a la transformación lineal. Todas las bases que representan a la transformación lineal, variando las distintas bases, todas esas componen o conforman una clase de similaridad completa, ¿ok? Ese es el resultado, ¿de acuerdo? Eso es de ida y de regreso.
Ok, por eso aquí la demostración de la proposición la dividimos en dos partes, en regreso e ida, en ese orden. ¿Por qué es de ida y de regreso? Porque lo que estamos diciendo son dos cosas. O sea, en primer lugar, que todas las matrices que representan a una misma transformación son similares entre sí, ¿sí? Y segundo, que si una matriz es similar a alguna matriz que represente a T, entonces esa otra matriz también representa a T. ¿Ok? Eso fue lo que demostramos. Vean ustedes cómo esto es lo que dice este sí solo sí, ¿verdad? Este sí solo sí que está aquí. Lo que dice es que toda matriz que represente a T es similar a cualquier otra matriz que representa a T. O sea, cualesquiera dos pares de matrices que representen a T, vean ustedes, son similares. Eso es lo que dice el regreso, digamos, que es esto que primero demostramos. ¿Ok? Me van diciendo si tienen preguntas. Y luego, al revés, es si hay alguna otra matriz, nos encontramos una matriz que sea similar a una matriz que representa a T, entonces resulta que esa matriz también representa a T. Claro que posiblemente con otra base, ¿verdad? Pero la demostración misma nos explica, nos desglosa, nos amplía la información de cómo es que sucede eso, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que de regreso, que se puede decir que es la parte de la demostración más fácil, lo que demostramos es que dos cualesquiera matrices que representan a una misma transformación lineal están relacionadas en esta forma a través de las matrices de cambio de base y que estas matrices de cambio de base son una inversa de la otra. Entonces, por eso ya sale directamente que cualesquiera dos matrices que representan a una transformación son similares. Eso es básicamente lo que sucede, ¿no? Intervino una igualdad que aparece en la tarea, la tarea 5, que ya entregaron. Y ya les dije más o menos cómo hacer esta demostración de esta igualdad, y con esta igualdad ya demuestran que en efecto dos matrices cualesquiera que representen a una misma transformación son similares. Ahora, al revés, si hay una matriz que es similar, entonces lo que hicimos fue construir la base adecuada. Aquí está la base adecuada, aquí está en el momento en que definimos la base, aquí está el momento en que definimos los elementos de la base, de tal manera que justamente salga o resulte que la matriz Q que se usa para decir que esta matriz es similar a la matriz que representa T, esa matriz Q que aparece aquí en la relación, de tal forma que esa matriz Q sea precisamente esta matriz de cambio de base, la matriz que cambia la base beta a la base alfa. ¿Ok? Y entonces, pues fue exactamente lo que demostramos, y por lo tanto, usando la misma relación anterior, resulta que B es una matriz que representa T, nada más que con esa nueva base que construimos. Ok, eso fue lo que hicimos la clase anterior. No sé si sobre eso hay preguntas. No hay preguntas sobre eso. Sí está claro tanto lo que dice el enunciado como la demostración, ¿eh? Sí tienen que tener control sobre ambas cosas, ¿no? O sea, perfectamente qué dice el enunciado y también los detalles de la demostración y cómo es que se hizo, tanto a grandes rasgos como los detalles, ¿ok? Bueno, no hay preguntas, avanzamos. Entonces, bueno, la primera consecuencia de esta situación es que podemos dar una definición de un concepto que usualmente se aplica a matrices, que es el determinante, y que ya lo estudiamos justamente toda una parte, nos dedicamos toda una parte del curso a estudiar el determinante de una matriz cuadrada. Entonces, este concepto se puede definir para un operador lineal, es decir, para una transformación que va de un espacio en sí mismo. ¿Cómo se define? Pues simplemente se traslada. Dada la transformación de un espacio en sí mismo, consideramos cualquier matriz que la represente y calculamos el determinante, y a eso le llamamos el determinante de la transformación lineal.
esta definición es una buena definición porque no depende de la base, puesto que cualesquiera dos representaciones de la misma transformación lineal con distintas bases son similares. Y como son similares, por esta observación que hice aquí arriba, si son similares dos matrices tienen el mismo determinante. Entonces, por eso tiene perfecto sentido y es una buena definición el decir que el determinante de una transformación lineal es esto, ¿verdad? ¿Sí está claro eso? Sí, profe. Ok, ahí está la definición de determinante. Bueno, y nos quedamos en esta otra definición. Este, bueno, antes que nada, está muy claro lo que es una matriz diagonal, pero de todas maneras lo voy a anotar, que sería, digamos, la definición previa a una matriz diagonalizable, pues es la definición de una matriz diagonal. ¿No? Entonces, una matriz que tiene que ser cuadrada necesariamente, vamos a decir que es de tamaño n con coeficientes en k, y se va a llamar diagonal, sí, bueno, suponiendo que eh, esta matriz, déjenme agregar aquí una matriz, aquí le estoy llamando con esta letra A, pero podemos, como vamos a referirnos a los elementos, entonces, si recuerdan, podemos usar la notación de los elementos de la matriz o las entradas de la matriz de esta manera. ¿Ok? Entonces se llama diagonal si A y J es igual a 0 para toda A y distinta de J, ¿no? Eso sería la definición formal, digamos, de una matriz diagonal, considerando sus elementos, sus entradas, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo es que si una matriz se desglosa con sus entradas, entonces todos los que están fuera de la diagonal, todos los elementos que están fuera de la diagonal, si la diagonal principal, pues es esta que va de la parte de arriba a la izquierda, de la esquina superior izquierda a la esquina superior derecha. Estos son justamente los elementos para los cuales en nuestra notación la I es igual a J. Sobre esos no se dice nada, pero sobre los otros elementos sí se dice que todos son cero, ¿no? Entonces, todos estos elementos son cero, es lo que estamos diciendo aquí, cuando I es distinto de J. Y eso es lo que se llama una matriz diagonal. ¿Ok? Bueno, las matrices diagonales son muy sencillas. Entre otras cosas, se puede calcular el determinante muy fácilmente, ¿no? Es decir, este, podemos aquí, bueno, ponerlo así como observación, decir que si A es diagonal, por ejemplo, podemos recalcar esa propiedad, es que entonces simplemente el determinante de la matriz se puede calcular como el producto de todas las A y I, donde I va de 1 hasta N, ¿no? O sea, es simplemente ese producto. O sea, es A11, A22, etcétera, hasta ANN. Esto, si lo quieren hacer más formal, como algunas demostraciones que hicieron en la tarea de determinantes, pues sería por inducción sobre n, ¿verdad? Y usar la definición recursiva de determinante, pero bueno, intuitivamente es claro que así se puede calcular el determinante de una matriz diagonal, es simplemente el producto de los elementos que están en la diagonal. Ojo, los elementos que están en la diagonal no se dice nada sobre ellos, es decir, pueden ser cero o pueden no ser cero. Si uno de ellos es cero, pues ya estuvo que el determinante es cero, ¿no? De hecho, también ustedes pueden observar eso, o sea, el determinante de una matriz diagonal es cero, si quieren lo escribimos aquí, ¿no? El determinante de A es igual a cero, si solo si existe una I en este conjunto, tal que el elemento AI es igual a cero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esto es nada más para hacerles ver pues, que una matriz diagonal es muy sencilla. Entonces, por eso tiene sentido ampliar, digamos, la situación de matriz diagonal por el de matriz diagonalizable.
Entonces, fíjense cómo pues, la palabra es muy parecida, pero sí es distinta. Diagonalizable, pues quiere decir, según la terminación de la palabra, pues es lo que tiene la posibilidad de ser diagonal, ¿no? Siempre que en español, en castellano, en nuestro idioma, agregamos esa terminación, ble o hable, lo que estamos queriendo decir es que es algo que tiene la posibilidad de convertirse en o de tener una propiedad. Entonces, en este caso es una matriz que no es diagonal necesariamente, pero que tiene la posibilidad de convertirse en una diagonal. Y concretamente, ¿cómo es que estamos pensando que se puede convertir en una diagonal? Pues a través de la relación de similaridad. ¿Ok? Entonces, por eso una matriz diagonalizable es aquella que está relacionada, es decir, que podemos hacer ese procedimiento con la matriz Q, bueno, la que habíamos llamado Q, eso de conjugar, podemos convertir o podemos aplicar ese procedimiento a una matriz para convertirla en una diagonal, ¿no? Formalmente, pues es que esté relacionada o sea similar a una matriz diagonal, ¿no? Una matriz diagonalizable es aquella que es similar a una matriz diagonal. ¿Ok? Bueno, y entonces esta definición que estoy poniendo aquí arriba, se traslada también, se puede trasladar a una transformación lineal, que es lo que dice aquí abajo, ¿no? Esta parte de abajo lo que expresa pues es eh, aplicar o trasladar la definición de matriz diagonalizable a una transformación diagonalizable. ¿Qué es lo que hacemos? Pues referirnos a cualquier matriz que represente a la transformación. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una transformación tiene una propiedad? Pues ahora ya tenemos esa manera de aplicar la propiedad a la matriz que representa la transformación. Ahora, recuerden ustedes que esa representación no es única, sino que depende de la base que elijamos. Pero si una propiedad es común a todas las matrices que representan a una misma transformación, pues entonces esa propiedad se puede referir a la transformación, ¿verdad? Esa es la idea. Y ese es el caso, porque ¿cuándo diríamos que una transformación es diagonalizable? Pues cuando una representación, una matriz que representa la transformación es diagonalizable, es decir, cuando una matriz de estas es similar a alguna matriz diagonal. ¿Ok? Pero entonces, pues esto se simplifica mucho si decimos simplemente que una transformación es diagonalizable. Si existe, aquí está abajo, digamos, la definición más práctica que tendríamos es que exista una base tal que la matriz que representa la transformación sea diagonal. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. Fíjense entonces que en el dibujo que teníamos de la partición, ahí está el dibujo de la partición, entonces llega una transformación lineal, como les había dicho hace rato, y nos preguntamos, ¿esa transformación lineal es diagonalizable? Pues nada más le echamos ojo a la clase de similaridad de esta transformación, que está formada por todas las matrices que la representan. Vean ustedes cómo está unívocamente determinada la clase de similaridad, no la matriz que representa, porque esa depende de la base, pero sí la clase de similaridad está perfectamente determinada. Entonces, si en la clase de similaridad hay una matriz diagonal, pues entonces ya decimos que es diagonalizable. Si no hay matriz diagonal, entonces no es diagonalizable. Eso es todo lo que tendríamos que hacer para saber si una transformación lineal es o no diagonalizable, ¿no? Ok, sí, esa es la definición que ya trasladamos, es la que está aquí abajo. Noten ustedes que se usa el término diagonalizable, igual, ¿no? No diagonal, no que la transformación sea diagonal, pues a lo mejor algún texto le llama así, pero yo todos los textos que conozco le llaman transformación lineal u operador lineal diagonalizable. Ok, bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Vamos a ver qué cosa implica que una transformación sea diagonalizable, es decir, ¿qué va a pasar con esta matriz que representa a la transformación lineal?
Entonces, fíjense, vamos a tomar, si tomamos una transformación lineal diagonalizable, ¿ok? Entonces, lo que tenemos es que existe, vamos a repetir lo que habíamos escrito, existe una base beta, le vamos a llamar a los vectores de beta, pues les solíamos llamar Ws, ¿no? Entonces nada más déjenme checar que si les estemos llamando igual. Bueno, vamos a llamarles Ws. Entonces estos son los W1 hasta Wn. Existe una base en el espacio vectorial tal que esta matriz que representa a T respecto a esa base es una matriz diagonal, es decir, que se compone de una diagonal que vamos a llamar como lambda 1, lambda 2 hasta lambda n, ¿ok? Y todo lo demás es cero, ¿no? Esta matriz es una matriz diagonal. ¿Están de acuerdo? O sea, ya estamos tomando de la clase de similaridad que me refería hace rato. Bueno, que aquí vuelvo a hacer el dibujo. Ahí están todas las clases de similaridad, pero hay una que es la que corresponde a la transformación lineal, y donde ahí adentro hay una matriz diagonal. Ahí está la representación que es diagonal. Esa es la situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esta matriz, recuerden ustedes, cuando la multiplicamos por cada uno de los vectores WI respecto a la base beta, esto por un lado, ¿esto qué cosa es? Déjenme eh, a, a aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula que teníamos, que bueno, ya hay que aprendérsela bien, pues esto sería la transformación aplicada a WI respecto a beta, ¿ok? Recuerden que esta parte que estamos usando aquí es nuestra famosa, que le habíamos llamado fórmula bisagra para acordarnos aquí en el curso de esta fórmula, ¿no? Le llamé bisagra porque es la fórmula que nos permite definir de ida y de regreso la correspondencia entre transformaciones y matrices, ¿de acuerdo? En este caso, pues tendríamos esto, pero fíjense que esto resulta ser, como ya lo hemos mencionado otras veces, fíjense ustedes que resulta ser este vector. ¿Qué pasa cuando sacamos las coordenadas respecto a la base beta justamente de los vectores de la base beta? ¿Qué sucedía ahí? A ver, díganme. Que Esto sería igual. es el vector básico en... Exactamente, es el vector básico en Kn, ¿verdad? El vector básico como columna, el que tiene un 1 en el lugar y ceros en los demás, como columna, un vector columna. Es decir, que esto es la iésima columna, la columna I de la matriz que estamos considerando, ¿no? Pero fíjense cuál es la columna I. La columna I justamente tiene eh, un elemento lambda I, justamente en el lugar I, y ceros en todo lo demás, ¿no? Entonces, déjenme trasladar esto para que tenga un poco más de espacio. Eh, mientras tanto me van diciendo si va quedando claro. Entonces esto, déjenme trasladarlo para que quede más claro acá. ¿Ok? Entonces, esta es la columna I eh, de T de beta, esta de aquí. Bueno, esto lo voy a poner como comentario. ¿Ok? Esta es la columna iésima.
En otras palabras, esto lo puedo poner como la columna que tiene puros ceros, 0, 0, y en el lugar i tiene esta lambda i. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es decir, o sea, ¿qué significa eso? Estamos diciendo que las coordenadas del vector, fíjense, el vector t de wi, las coordenadas son esto. Es decir, que twi, cuando yo lo escribo como, ¿qué significan las coordenadas? Hay que recordar eso. Cuando yo lo escribo como combinación lineal de esta base, me van a quedar estos escalares. En otras palabras, lo que quiere decir, pues es esto, ¿verdad? A ver si están de acuerdo con lo que estoy escribiendo. ¿Ok? La traducción de esto que acabo de escribir. Aquí, quién sabe qué me pasó con el, acá. Ok, la traducción de esto que acabo de escribir es la traducción de lo que estamos desglosando. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo la matriz que representa T con esta base es una matriz diagonal y entonces a la hora que investigo cuáles son las coordenadas de TWI, por la fórmula bisagra me queda justamente la columna yésima de esta matriz diagonal. ¿Ok? De hecho, así es como bueno, estoy repitiendo cómo es que se saca esta matriz, acuérdense ustedes. O sea, esta matriz, incluso cuando teníamos dos bases, beta y gamma, por ejemplo, la receta, el procedimiento para sacar las columnas de esta matriz, pues es precisamente tomar los vectores de la base beta y ponerlos como combinación lineal de la base que estaba arriba y poner justamente esos escalares como columna, ¿no? Acuérdense, ese es lo mismo que estoy haciendo aquí. Nada más que en este caso tengo la misma base beta. No hay dos bases interviniendo, sino es una misma base. Entonces el procedimiento sería, tomo cada uno de los vectores de la base beta, le aplico t a esos vectores y luego considero sus coordenadas respecto a la misma base. Es decir, los escalares que utilizo cuando este vector lo escribo como combinación lineal de estos. Pero si todos los demás escalares son cero, excepto este en la combinación lineal, pues entonces nada más me queda esta combinación lineal. A ver si están todos de acuerdo con eso. Sí, está bien, profe. Ok, entonces ahí es donde, sí, los demás, nada me contestó Juan Manuel, pero no sé si los demás tienen claro lo que está pasando. Sí, profe. Sí, Bueno, maestro. entonces, sí, perdón, sí, ¿todo bien? Sí, Entonces, todo bien, gracias. esto es muy importante porque aquí es donde surge la definición o aparece el vector y valor propios. ¿Ok? Es decir, les estoy escribiendo la génesis de dónde salen los vectores y valores propios, que también se llaman eigenvectores o eigenvalores, porque se quedó esa raíz alemana, eh, eh, pues ya se quedó en la nomenclatura, aunque hablemos otro idioma, pero ya se quedó eso. Pero si no les gusta mezclar idiomas, pues le pueden decir vector y valor propio, pero también los textos, pues hay que estar preparado que les llaman eigenvectores y eigenvalores. Entonces, fíjense, esta propiedad, esta situación que se va a cumplir cuando yo tengo representada una transformación lineal de este tipo, un operador lineal, y la representación me sale una matriz diagonal, entonces se da esta situación, ¿no? Entonces, ahorita voy a escribir la definición, pero ahí sale la situación. ¿Qué va a ser entonces un vector propio? Va a ser un vector de un espacio vectorial, va a ser un vector, en este caso estos, van a ser un vector, y la definición se refiere a la transformación, o sea, es un vector propio en un espacio de una transformación lineal de ese tipo. Tiene que ser operador lineal, tiene que ser
mismo espacio, dominio y codominio. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa va a ser un vector propio? Va a ser un vector tal que al aplicarle la transformación me queda un múltiplo de sí mismo, de ese vector. Eso es un vector propio, ¿de acuerdo? Y al escalar que utilizo para expresarlo como múltiplo de sí mismo, a ese escalar es al que se llama valor propio. Entonces, de entrada en una misma situación se definen los dos conceptos. Van juntos los dos conceptos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a escribir la definición. Y por supuesto vamos a regresar después a este asunto de la diagonal. Entonces, por lo pronto, se puede, como ustedes ven, pues es natural que surjan al mismo tiempo los vectores propios y los valores propios. Entonces, se puede definir al mismo tiempo. Entonces, vector y valor propio. A veces algunos textos le llaman vector característico o valor característico. Entonces aquí, en cuanto a la nomenclatura, les voy a poner una nota, otras nomenclaturas son eigenvector. Aunque se diga eigen, se escribe eigen, porque en alemán ei se pronuncia ei. Entonces este es eigenvector. Incluso a veces se escribe junto, de hecho. Aunque parezca un poco raro, pues se escribe así junto la palabra y eigenvalor. Y otra nomenclatura es vector y valor característicos. ¿Ok? Esas son otras nomenclaturas que se utilizan para estos conceptos. Bueno, entonces, ¿cómo se definen? Vamos a escribir la definición. Entonces, ¿qué tenemos? Siempre que escribamos una definición, tenemos que poner el mantel primero, ¿no? O sea, vamos a escribir la definición, entonces, ¿sobre qué vamos a escribir la definición? Entonces, primero es dado un espacio vectorial, perdón, dado, por supuesto, sobre un campo, ¿no? Un K espacio vectorial. Aunque no diga el campo, siempre estamos tomando en cuenta el campo. Entonces, dado un espacio vectorial B y un operador lineal o transformación lineal, pero el chiste es que digan que es una transformación lineal del espacio en sí mismo, un vector propio, un vector propio de T en B, y a veces no se usa completa la frase, si está claro en dónde estamos y a qué transformación lineal nos referimos, pues nada más se habla de vector propio, pero de hecho el vector propio siempre está referido, está asociado a la transformación lineal y en qué espacio vectorial. De hecho, lo último pues casi es redundante porque como la transformación lineal está perfectamente definida, pues ya ahí ya está claro en qué espacio estamos, ¿no? Entonces, un vector propio es un vector, es decir, un vector cualquiera, bueno, es un vector del espacio tal que existe un elemento del campo tal que al aplicarle la transformación al vector me da este múltiplo. Y entonces a lambda se le llama valor propio asociado al vector propio V. ¿Ok? Entonces, en el momento en que nos referimos a un vector propio, ¿qué significa eso? Pues es un vector para el cual existe un escalar
tal que al aplicarle la transformación nos da un múltiplo. Entonces, bueno, la representación euclidiana, si pensamos en los reales o pensamos en cualquier espacio Rn, digamos, pues entonces inmediatamente nos da la referencia de que si tenemos un espacio Rn, vamos a decir, digamos, R3, y tomamos una transformación lineal del espacio en sí mismo, o sea, si estamos pensando que la transformación es una transformación lineal que va, digamos, aquí de R3 en R3, entonces un vector propio va a ser de todos los vectores que están por ahí, a los cuales se les puede aplicar la T, resulta que ese vector va a dar, cuando llegue de hecho es el mismo espacio, pero lo podemos representar como separado. Entonces, cuando la transformación se aplica a este vector, resulta que sucede que el resultado va a ser un múltiplo, o sea, va a estar sobre la misma recta. Eso es muy especial, eso no sucede con todos los vectores, ¿verdad? O sea, ustedes pueden tomar cualquier ejemplo y pues los vectores propios tienen que ser muy especiales para que cuando yo le aplique la transformación, pues me quede sobre la misma recta, ¿no? Aquí ustedes pueden imaginar la recta sobre la cual está el vector y entonces sobre esa misma recta resulta que también está el vector que resulta de aplicar la transformación, ¿no? Eso es un vector propio. Y además, pues aquí estamos tomando en cuenta, o sea, si este vector resulta ser 3 veces el vector original, es decir, su distancia, su norma, su distancia al origen resulta ser el triple del vector original, entonces el valor propio es 3, ¿verdad? Y así podemos medir, por supuesto que la lambda puede ser negativa, ¿ok? Entonces, eso es un vector propio. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, bueno, ahorita, bueno, vamos a dedicarnos también todo este tema a ver estos conceptos, pero aquí surgieron a partir del tema de diagonalización, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta. Nada más si los valores propios, como dice, pueden ser cualquier valor, cualquier escalar, ¿no? Cualquier elemento del campo, incluso puede tomarse el cero. Sí, podría ser que el valor propio sea 0, lo cual querría decir que los vectores correspondientes están en el núcleo de T, ¿no? Es decir, Sí, aquí, profe, gracias. sí, y por cierto que en la definición de vector propio, no se los dije, pero se excluye el 0, es decir, el 0 no se considera como vector propio. Entonces, déjenme ponerlo aquí, es un vector, aquí le voy a poner, es un vector. Sí, porque el 0 como que no tendría mucho chiste, ¿verdad? O sea, t de 0 es igual a 0, siempre, porque la transformación es lineal. Entonces quiere decir que el 0 siempre sería vector propio, ¿no? Bajo esa definición. O sea, si lo dejamos así, pues entonces el 0 es vector propio, ¿no? A final de cuentas es una convención, eh, pero la convención es que un vector propio pues va a ser distinto de 0. Porque de hecho, lo que vamos a tomar en cuenta, aquí es distinto de 0 vector, ¿no? Lo que vamos a tomar en cuenta, es decir, sería inofensivo si por convención, como el asunto de que si los naturales tienen el 0 o no lo tienen, ¿no? Pues al final de cuentas es una convención, a algunos matemáticos les gusta que los naturales empiecen desde 1, porque pues, empezamos a contar desde 1, digamos, y a otros no les gusta más que empiecen desde 0, porque entonces hay un neutro aditivo y eso hace que los naturales sean un monoide, en fin. Y aquí en este caso, pues habría también una diferencia ahí de ese tipo.
Pero en este caso sí nos interesa hablar de una base de vectores propios, que es justamente la que estamos mencionando aquí. Entonces, si vamos a considerar una base de vectores propios, pues el 0 no puede ser parte de una base y por eso es que se excluye al vector 0 como vector propio, ¿no? Pero en efecto, sí podemos poner la observación que dice Juan Manuel de que eh, lambda igual a 0, o sea, escalar 0 es un valor propio de t asociado a un vector propio, sí, solo sí, t de b es igual a 0, ¿no? Es decir, sí, solo sí, sí, solo sí, b pertenece al núcleo de t, ¿ok? Así lo escribo directamente. ¿Sale? Entonces, si descubrimos que lambda es un valor propio, si lambda es un valor propio, entonces quiere decir que estamos hablando de un vector propio que está en el núcleo de eh, el núcleo de la transformación lineal, ¿ok? Esa es una situación particular. Ok, entonces sí, por lo pronto tenemos esa observación. De hecho, creo que viene esto en la tarea. Que bueno, puedo aprovechar para mostrárselas, aunque todavía no la he subido, pero puedo mostrárselas, adelantarme un poquito. Aquí está. Dice tarea 5, pero en realidad es tarea 6, ¿eh? Aquí de hecho es tarea 6 y bueno, el archivo también dice tarea 5, entonces eso lo tengo que cambiar. Pero vean ustedes, esta observación que acaban de hacer es el número 3. Vean ustedes lo que dice. O sea, el 0 es un eigenvalor, sí puede ser un eigenvalor, pero eso se da precisamente en el caso en que no es un isomorfismo y bueno, es muy sencilla la demostración de eso, por lo que acabo de decir, ¿verdad? Puesto que lo que acabo de decir es que el 0 es valor propio, si solo si hay un vector distinto de 0 en el núcleo, ¿verdad? Eso es lo que acabo de decir. O sea, si descubro que el 0 es un valor propio, quiere decir que hay un vector propio asociado y por lo tanto hay un vector en el núcleo que es distinto de 0, ¿no? Porque ya dijimos que el vector 0 no puede ser vector propio. Y eso es precisamente que haya un vector distinto de 0 en el núcleo, pues eso impide que la transformación lineal sea inyectiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues de esa manera ya se tiene el número 3, ¿no? Y es justamente esa observación y hay otras observaciones, ¿no? Por ejemplo, esta también es bastante útil, que si tienen ustedes un isomorfismo y un valor propio de t, eso significa que el recíproco de ese valor propio es un valor propio de la transformación inversa. ¿Ok? Bueno, entonces me regreso, ahorita voy a comentar algunas otras cosas de la tarea, entonces eh, me regreso. No sé si hasta aquí tengan alguna otra observación o comentario. Bueno, De mi parte, entonces fíjense a lo que estamos llegando, ya que metimos estas dos definiciones de estos conceptos. Entonces a lo que estamos llegando es a una caracterización de cuándo una transformación lineal de este tipo, un operador lineal, es diagonalizable. Dijimos, es diagonalizable, o sea, su definición se redujo a que exista una representación, una matriz que representa a la transformación que es diagonal. Pero eso va a significar precisamente, según este desglose, en que esa base que exista justamente conste de vectores propios, ¿verdad? Entonces eso nos da el teorema, ya directamente, ya casi no tenemos que demostrar nada, porque ya está demostrado. De hecho, bueno, ahorita lo repasamos, pero tenemos este teorema
que podríamos llamar el teorema de caracterización de un operador diagonalizable. O si quieren también le podemos llamar teorema de diagonalizabilidad, aunque sea una palabra muy larga, pero es lo que me caracteriza, ¿no? Cuando un operador es diagonalizable. Ok, entonces, este teorema, pues me diría que dado un K espacio, dado un K espacio vectorial B y un operador lineal de B en B, se tiene que T es diagonalizable, o sea, se va a dar esa situación si y solo si existe una base beta desde W1 hasta Wn que consta de eigenvectores o vectores propios de T. ¿Ok? Es decir, todos estos, o sea, para toda I, o sea, para toda I desde 1 hasta N, WI es vector propio. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. No falla ninguno. Todos son vectores propios y además son una base, ¿no? O sea, tiene que ocurrir, tienen que ocurrir las dos cosas. Ahora, recuerden que eso no quiere decir que esos n vectores que aparecen ahí sean los únicos vectores propios de T, ¿no? De hecho, lo que vamos a ver es que si hay un vector propio, pues entonces hay una infinidad de vectores propios. Bueno, si el espacio es infinito, como es lo usual, pues hay una infinidad de vectores propios. Entonces, no estoy diciendo que estos son los únicos vectores propios, sino que puedo elegir un conjunto de vectores propios que a fuerza tienen que ser n. Me regreso al dibujo de acá. Entonces, si aquí estoy representando un vector propio, ¿no? Porque al aplicarle la t se alarga o se contrae de tal manera que está sobre la misma línea. Pero si encuentro otros vectores propios con una propiedad similar, ¿no? Y si aquí encuentro eh, un conjunto de vectores propios que sea una base, si puedo hacer eso, si puedo encontrar eso, entonces esta transformación es diagonalizable. Si no lo puedo encontrar, entonces no es diagonalizable. Ahora, no nos vamos a quedar ahí porque, pues en principio, todavía queda la pregunta de cómo le vamos a hacer para encontrar esa base. Puede ser un problema muy difícil porque puede haber muchas posibilidades, puede haber muchísimos vectores propios y cómo le hacemos para elegir los vectores propios adecuados para que formen una base, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando sobre eso, pero por lo pronto es un criterio que me dice cuándo se puede y cuándo no se puede, ¿ok? ¿Sí está claro? Bueno, el teorema prácticamente está demostrado. No sé si quieren, pues lo podemos escribir, pero es casi escribir lo mismo que hemos escrito anteriormente, ¿no? Es decir, eh, digamos, si lo hacemos así con mucha calma y lo hacemos de ida y vuelta, entonces tenemos que demostrar dos implicaciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a suponer que T es diagonalizable
¿no? La T que ya tomamos desde el principio es ese operador lineal. Entonces, si suponemos que es diagonalizable, bueno, pues utilizamos el criterio que nos da la definición, ¿no? Es decir, existe una base, eso es lo que nos dice, una base beta, que podemos desglosar como W1, W2 hasta WN, tal que la matriz que representa T es diagonal, ¿no? Entonces simplemente es reescribir lo que ya tenemos. Esta matriz es diagonal. Entonces, por lo que ya hicimos en la pantalla anterior, sucede que para cada i desde 1 hasta n, lo que obtuvimos fue justamente que t de wi es igual a lambda i por wi, ¿no? Es decir, cada uno de estos, bueno, creo que me cabe en esta misma pantalla, es decir, justamente a lo que llegamos es que cada uno de estos son vectores propios. Es decir, wi es vector propio. ¿Ok? Entonces, ahí está ya, si es diagonalizable, ya esa base que existe, si ya sé que es diagonalizable, existe la base, y la base justamente consta de vectores propios, ¿verdad? ¿Sí está bien? Entonces, ahí ya terminaría la demostración de ida, la demostración de, ahí ya acabamos, la ida, es decir, si es diagonalizable, hay una base que consta de vectores propios de T, ¿ok? ¿Sí, sí vamos bien? ¿Sí está bien? Acuérdense que esta igualdad la obtuvimos desglosando la definición de la matriz que representa una transformación lineal, ¿no? O sea, aquí repetí lo que ya había dicho antes, ¿no? Para que se acuerden también cómo es que saco las columnas de esa matriz, ¿no? Entonces, las columnas de esa matriz son justamente, por un lado, es lo que me dice la definición de esta matriz, es el procedimiento que se utiliza para llegar a las columnas de esta matriz. Y por otro lado, estoy viendo aquí la columna, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, eso es lo que me lleva a esta igualdad. ¿Ok? Sí, vamos bien. Todos los demás, ¿vamos bien? Sí, maestro. Ok, ahora el Profesor. regreso, fíjense, el regreso, pues es casi similar, pero de todas maneras vamos a escribirlo, porque, entonces, ¿qué quiere decir el regreso? Ahora, si, si beta, ahora suponemos que beta desde W1 hasta WN es una base del espacio y cada WI es un vector propio para i desde 1 hasta n. Bueno, entonces ahora me apoyo en la definición de vector propio. Esto significa que existen lambda i's, elementos del campo, tales que al aplicar t a wi, me queda lambda i por wi, y otra vez esto vale para i desde 1 hasta n, ¿no? Vean ustedes cómo estoy usando la definición de vector propio, nada más, ¿no? Es para i desde 1 hasta n. ¿Ok? Bueno, pues eso significa que cuando ahora uso esta base para, para sacar la matriz, ahora dada esta base, pues me pregunto cuál es la matriz que representa T. Y la matriz que representa a T, pues, que tiene como columnas? Tiene como columnas a justamente la T de WI respecto a la base beta.
¿no? Y T de WI respecto a la base beta, pues es el vector que acabo de poner, es lambda IWI respecto a la base beta. Y ese vector de coordenadas, pues lo que me dice es que en el lugar iésimo, que es el lugar donde está el escalar, la coordenada beta de este vector, ahí está lambda I, y en todos los demás pues, son cero, ¿verdad? Son cero, son cero, son cero, ¿no? Esta matriz tiene columnas como columnas a estos vectores por definición, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que la matriz, pues a la hora de escribirla eh, totalmente con todas las columnas, pues me va a quedar justamente esta matriz diagonal, ¿no? Entonces, no tiene, vean ustedes, como no tiene mucho chiste la definición, es como una traducción de lo que está pasando. Claro que la traducción ya la trabajamos, ¿no? O sea, la traducción es justamente cómo se define la matriz que representa una transformación lineal. Entonces, describir esa matriz en esta situación particular, se puede decir esa matriz es diagonal, o bien se puede decir la base que estás utilizando para representarla consta de eigenvectores, de vectores propios. Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, son dos maneras distintas de decir lo mismo, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Sí está clara esa caracterización? Sí, profe. Profesor, Sí, sí, no yo, sé yo si tengo una duda. es Alonso, ¿verdad? Ajá. Dime, Alonso. Entonces, este teorema, digamos, es equivalente a, o bueno, reescribiéndolo o rediciéndolo, sería caracterizar cuando en una clase de similaridad hay una matriz diagonal. Eso es Así es, también lo que estamos haciendo, ¿no? así es, exactamente. Es exactamente el caso en que si en la clase de similaridad de todas las representaciones de la transformación, ahí hay una matriz diagonal, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Incluso, sí, como dices, podríamos agregar ese tercer inciso, esa tercera equivalencia al teorema, ¿no? Pero en general los textos nada más lo escriben así. Pero por lo que habíamos dicho antes, puedes agregar como tercer inciso, es diagonalizable cuando en la clase de similaridad de T, digámoslo así, hay una matriz diagonal. Ujú. Correcto. Ok, gracias, Muy profesor. bien. ¿Otra pregunta? No, profe. No. Bueno, muy bien. Podemos revisar el ejemplo que habíamos desarrollado y que también había incluido en la tarea anterior que ya entregaron. Pero bueno, podemos revisar ese ejemplo cuando ya avancemos un poquito más. De hecho, antes de que se me olvide, pues les quiero decir que todas estas definiciones ahora, fíjense cómo eh, repaso como la definición de determinante, la definición de diagonalizable, que originalmente eran conceptos aplicados a matrices, se trasladaron a poderse aplicar a transformaciones lineales, ¿no? Bueno, a operadores lineales, ¿de acuerdo? Bueno, ahora estos conceptos de vector y valor propio se aplican a transformaciones lineales, pero también se pueden traer de regreso a matrices. Entonces eso yo creo que es momento justo de mencionarlo. Entonces, déjenme aquí poner la definición. eh, que sería vector y valor propio de una matriz. Por supuesto, estoy hablando de una matriz cuadrada. Entonces, la definición es tomar una matriz cuadrada de tamaño n por n. Entonces, un vector propio
bueno, lo voy a poner como lo puse en mayúsculas, un vector propio de la matriz A es un vector, pero ahora fíjense, este vector lo voy a escribir como vector, bueno, no lo necesito desglosar, pero es un vector de K a la N. Voy a suponer que es un vector que denoto como columna, tal que existe un escalar del campo, con la propiedad o con la condición de que al multiplicar la matriz por el vector columna me quede lambda veces el vector columna, ¿no? Es decir, estoy trasladando simplemente la definición anterior a este caso de matriz. Bueno, nada más para completar, a lambda se le llama, lambda es un elemento del campo, a lambda se le llama valor propio de, también es valor propio de la matriz, de la misma matriz, asociado al vector propio. ¿Ok? Como le habíamos, lo habíamos puesto para transformaciones lineales, por cierto que aquí es el valor propio de t, ¿no? Aquí es valor propio de t. ¿Ok? O sea, tanto los vectores propios como los valores propios, en principio, se refieren a la transformación lineal, ¿no? O sea, son de la transformación lineal. Y en esta nueva definición, pues lo que estamos haciendo es hablar de vector propio y valor propio de una matriz, ¿no? Bueno, en efecto, lo único que hacemos es que, lo único que estamos haciendo es que B en K a la N es un vector propio de una matriz A, o sea, exactamente lo que dice, sí, solo sí, B es un vector propio de la transformación asociada a que va de K a la N en K a la N, ¿no? Porque justamente esta transformación que habíamos denotado como T subíndice A es la transformación que al aplicarse a un vector columna K a la N, pues le asocia este vector de K a la N, que es multiplicar la matriz por el vector, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos usando es que la transformación aplicada a un vector, pues es multiplicar la matriz por el vector. Y es justamente en este caso en que el espacio vectorial donde estoy es un espacio K a la N, ¿no? Que si en el caso de que casos no reales, que es el campo más utilizado, más usual, pues es un espacio euclidiano. Entonces nada más es poner atención en que también hay vectores propios y valores propios de una matriz. ¿Ok? Lo mismo que puse aquí, esta observación vale para lambda, ¿no? O sea, un vector es vector propio de la matriz si es vector propio de TA y lo mismo pasa con lambda, ¿no? Lambda es valor propio de A si solo si es valor propio de T de A. ¿Ok? A ver, bueno, para que no quede incompleto esto, déjenme redimensionarlo y entonces aquí lambda en K es valor propio de la matriz, significa, sí, solo sí, lambda es valor propio de la transformación asociada a esa matriz, ¿ok? Entonces, este es un caso particular porque el espacio es justamente K a la N, pero es importante si estamos refiriéndonos a valores propios de una matriz, ¿no? Se traslada la definición de estos conceptos
tanto a transformación lineal como a matrices. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces ahora sí viene la pregunta de cómo encontrar la base de vectores propios, ¿no? Y ahí es donde viene el tercer concepto que también está, digamos, pegado, está adjunto al de vector propio y valor propio, está, o vector característico, acuérdense que también se le llama así, vector característico o valor característico, y también se le añade el polinomio característico, que ese sí se dice característico usualmente. No se le llama polinomio propio, ¿no? Sino se le llama polinomio característico. Entonces, vamos a empezar con esa pregunta, ¿no? La pregunta sería ¿cómo encontrar? Bueno, si es que existe, ¿verdad? Que puede ser que no exista, es decir, puede ser que la respuesta a nuestra pregunta de si es diagonalizable pues sea negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar y cómo darnos cuenta si existe, de hecho, cómo encontrar una base de vectores propios de T, ¿ok? Y entonces, justamente aquí, aquí tiene mucho que ver la observación que hizo Juan Manuel hace rato, porque resulta ser que cuando buscamos, cuando existe una base, entonces vamos a observar esto, vamos a poner esto como observación. Ojo. Entonces, si B en V es un vector propio de T, estamos suponiendo que T otra vez es un operador lineal, entonces ya sabemos que es distinto de 0 y T de B es igual a lambda B para un cierto lambda que está en el campo, ¿no? Entonces vamos a desglosar eso. Esto quiere decir que T de B menos lambda B es igual a 0. Vamos a seguir desglosando esto. Entonces, fíjense, aquí vamos a hacer este cambio. En vez de fijarnos en esta transformación lineal, vamos a fijarnos en esta otra transformación lineal. Déjenme ponerle aquí, bueno, la anotación es, déjenme ponerle I de identidad. Aplicado a B es igual a 0. Y aquí voy a denotar I con I. A veces se le pone un 1, ¿verdad? De la identidad en V, pues sería un 1 de V, ¿no? Pero déjenme ponerle igual que una matriz I, donde I es la función identidad. Ok, entonces, fíjense lo que estamos haciendo, este cambio es importante. Aquí nos estamos fijando, nos vamos a fijar ahora en esta otra transformación lineal. Es otro operador lineal. Este es otro operador lineal que estamos llamando de esa forma. Acuérdense que los operadores lineales se podían sumar y se podían multiplicar por escalares. Este operador lineal, de hecho, para que se acuerden, está en el espacio de transformaciones lineales de V en V, que recuerden ustedes que a su vez era un K espacio vectorial. Aquí las funciones, bueno, de hecho, en general, con cualquiera dos espacios, ¿verdad? Pero si es el mismo espacio en particular, las funciones se pueden sumar y se pueden multiplicar por escalares. Entonces yo puedo hacer esta combinación usando la función identidad y fijarme en este operador. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a utilizar
este, eh, bueno, lo que estamos diciendo, sigo desglosando con lo que me quedé. Bueno, copio el último renglón que había dicho que T menos lambda I de B es igual a 0, y eso significa que este vector pertenece al núcleo de esta transformación. Es otra transformación lineal que se construye a partir de T, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo decir que hay un vector propio de la transformación original equivale a decir que el núcleo de esta transformación lineal es distinto de 0, ¿ok? A eso es a lo que llegamos, ¿no? Entonces, en resumen, eh, es decir, eh, B en V es un vector propio. Bueno, lo podemos poner como proposición, si quieren, para que quede enunciado. Y lo que acabamos de hacer, pues, es la demostración. Entonces, podemos poner esta proposición, dada una transformación lineal de B en B, se tiene que un vector es vector propio de T, sí y solo sí. B pertenece al núcleo de T menos lambda I. ¿Ok? B pertenece al núcleo de T menos lambda I. Déjenme ponerlo. Y por supuesto, no quiero al vector 0, ¿no? O sea, distinto de 0. Entonces, bueno, eso es lo que acabamos de demostrar, ¿no? La demostración es la que está arriba. Es otra manera de hablar de los vectores propios. Los vectores propios son los elementos distintos de 0 del núcleo de esta otra transformación lineal. ¿Ok? Y entonces, los vectores propios, por lo tanto, los vectores propios de T están, bueno, siempre acarreamos eso de que son distintos de 0. Los vectores propios de T son los elementos no 0 de ese núcleo, ¿no? Son justamente los elementos no 0 del núcleo de los elementos no 0 del núcleo de esta otra transformación lineal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, quiere decir que si esta transformación lineal es un isomorfismo, es decir, si es inyectiva, resulta ser que su núcleo es 0 y por lo tanto no va a tener vectores propios, ¿no? Eso es, por ejemplo, una observación que podemos hacer de cuando una transformación lineal no tiene vectores propios. T no tiene vectores propios, si T menos lambda I es inyectiva. ¿Ok? Ahora, por cierto, que ser inyectiva es lo mismo que ser isomorfismo. Aquí les recuerdo a ustedes que
tenemos la fórmula esta de que si tengo una transformación lineal de un espacio de dimensión n, recuerden ustedes que la dimensión del dominio es el núcleo, es la dimensión del núcleo, que es lo que llamamos la nulidad, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, que es el rango, ¿no? Entonces, por lo tanto, son equivalentes. Fíjense, decir que T, para una transformación de este tipo, en un espacio de dimensión finita. Entonces, son equivalentes, decir que T es inyectiva. Vamos a poner el inciso. Que T es suprayectiva. Y que T es isomorfismo. Aquí se simplifica esta situación gracias a nuestra fórmula de la dimensión, de que la dimensión del dominio es la suma de las dimensiones del núcleo y de la imagen. Porque fíjense, decir que es inyectiva es decir que el núcleo es 0, por lo tanto esta dimensión es 0, y por lo tanto es suprayectiva, porque eso querría decir que la imagen de T tiene dimensión n y por lo tanto es todo el espacio, ¿verdad? A su vez, decir que es suprayectiva, pues es precisamente decir que esto es n y eso obligaría a que la dimensión del núcleo sea 0 y por lo tanto ya se tendría, con ser suprayectiva, ya se tendría ser inyectiva y por lo tanto ser isomorfismo. Entonces, vean ustedes, nada más hago este paréntesis para que vean que en este caso, cuando nos referimos a un operador lineal de un espacio en sí mismo, estas tres condiciones son equivalentes. ¿Ok? Me regreso entonces a esta situación. No estoy hablando de T, pero estoy hablando también de una transformación que no es T, pero es parecida a T o que se construye a partir de T. Y entonces lo que estamos diciendo es que esta transformación es isomorfismo o estamos refiriéndonos o estamos hablando de la situación cuando T no tiene vectores propios, es decir, cuando es isomorfismo. ¿De acuerdo? Y de hecho podemos agregar una situación más que también nos interesa, que es, recuerden ustedes, cuando es isomorfismo quiere decir que la representación en cualquier base es una matriz invertible. ¿Ok? Y esto es para toda alfa base. Acuérdense que también tenemos esta caracterización y todavía tendríamos una cuarta que sería recordando que una matriz es invertible si solo si el determinante, que entonces sería el determinante de la transformación, es distinto de 0. ¿Ok? Esto completaría esta lista de condiciones, de situaciones, donde una transformación lineal de este tipo es isomorfismo, ¿no? Es justamente cuando su determinante es distinto de 0. ¿Ok? Sí está bien. Este paréntesis lo quise poner aquí porque hay que estar preparado para lo que vamos a traducir en este caso. ¿Ok? Primero, ¿el paréntesis está claro? Sí, profe. Ok, estamos como juntando varias condiciones, ya aprovechando que tenemos esta información de las matrices y que podemos trasladar conceptos de matrices a transformaciones lineales para hablar de la condición cuando una transformación lineal es isomorfismo. Entonces es justamente cuando su determinante es distinto de 0. Entonces, fíjense, ahora, lo que yo quisiera es que yo quisiera buscar vectores propios, es decir, justamente lo que me interesaría es al revés de esta situación.
¿Ok? Entonces, lo que me interesaría es justamente la situación donde esta no es isomorfismo, es decir, no es inyectiva, es decir, su determinante es igual a cero, porque si negamos todo esto es equivalente, o sea, estas condiciones negándolas, pues también tenemos una serie de equivalencias, no es inyectiva, no es suprayectiva, no es isomorfismo, no es invertible y determinante igual a cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, la conclusión aquí es que buscamos entonces lambdas en el campo tales que el determinante de la transformación que construimos después sea igual a cero. Porque en ese caso, se tienen vectores propios de T. Hay mucho cuidado en que están interviniendo dos operadores lineales en realidad. El original y uno auxiliar, podemos llamarle así, que es este que estamos construyendo a partir de T. Pero fíjense cómo el auxiliar nos ayuda a buscar los lambdas donde podemos encontrar vectores propios, porque los vectores propios los podemos encontrar justamente cuando esto tiene determinante igual a cero. Y por eso es que entonces ya llegamos finalmente al polinomio característico, que es esto que está aquí. Déjenme marcarlo. O sea, esto que está aquí, esto que estoy enmarcando, resulta que es un polinomio. Es un polinomio si ustedes lo ven como variable, en la variable lambda. En vez de x, la variable lambda. Y por eso es que nos interesa ese polinomio, porque justamente los valores de lambda que hacen cero a este polinomio, es decir, las raíces de lambda, van a ser justamente los valores propios. Entonces, toda este cuento esta historia que les estoy contando es para que se den cuenta que nuestro primer objetivo era encontrar, como dije aquí la pregunta, los vectores propios. Pero resulta que para encontrar los vectores propios, por esta situación que les acabo de platicar, lo más conveniente es primero encontrar los valores propios. Es decir, ¿para qué escalares hay posibilidad de encontrar vectores propios? ¿Sí? Es decir, ese va a marcar el procedimiento, de hecho, para poder encontrar la base. Entonces, el procedimiento, les adelanto, va a ser encontrar las raíces de este polinomio, que se va a llamar polinomio característico. Esas raíces me dan los valores para los cuales están asociados vectores propios. ¿Por qué van a estar asociados vectores propios? Porque en ese caso esta transformación no va a ser inyectiva y por lo tanto este núcleo va a tener elementos distintos de cero. Y esos elementos distintos de cero van a ser los vectores propios asociados a ese valor propio. ¿Ok? Sí, sí se entiende más o menos cómo está ligado todo y cuál es la historia de esta situación. Sí, maestro. Ok, entonces escribo la definición de polinomio característico. Aquí finalmente escribo la tercera definición de las tres que están ligadas. Esta es la definición de polinomio característico. Entonces, bueno, este es el polinomio característico de una transformación lineal, de un operador lineal. Entonces, otra vez, dada una transformación de V en V, es decir, un operador, el polinomio
porque está perfectamente definido. No, no es un polinomio, sino es el polinomio característico de T es el polinomio con coeficientes en K que lo vamos a anotar como P de polinomio subíndice T. Si a la variable le llamamos X como es usual, entonces sería el polinomio dado por el determinante de T menos X I. ¿Ok? Donde I, acuérdense ustedes, bueno, esto ya lo expliqué, es la función identidad, eso es I mayúscula, y esta X es un escalar. Entonces, bueno, lo primero es ver que en efecto, PT de X es un polinomio. Y como es usual en las propiedades que atribuimos al determinante, esto se puede probar por inducción. Se demuestra por inducción sobre n. ¿Ok? Ahorita no lo vamos a hacer, pero de hecho creo que va a estar incluido en su tarea. Pero de hecho esto sí hay que demostrar que este determinante, en efecto define un polinomio. Bueno, esto es una de las cosas que hay que demostrar y que vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, hay que demostrar esto. En efecto, es un polinomio. Otra cosa que hay que demostrar es que, bueno, o hay que observar, es que el determinante de esta transformación lineal, por definición, sería el determinante de una matriz que representa esta transformación lineal con respecto a una base. ¿De acuerdo? Para cualquier base. Ya vimos que ese determinante no depende de la base. Esto es para cualquier base alfa. ¿Ok? Y bueno, lo que también se puede observar, y es un ejercicio de la próxima tarea, es que esto es lo mismo que el determinante esto es lo mismo que el determinante de la matriz T alfa menos X por I. Fíjense ustedes cómo aquí estoy pasando de transformaciones lineales a matrices. O sea, para calcular este determinante, lo que puedo hacer es calcular el determinante de la matriz que resulta de a cualquier matriz que represente a T, restarle X en la diagonal, ¿no? Es decir, si la representación, para cualquier base, esa representación es una matriz A11 hasta A1n y AN1 hasta ANN, entonces, si yo le resto a esta matriz, le resto X veces la identidad, pues lo único que va a pasar es que a la diagonal principal le voy a restar X, ¿verdad? O sea, me va a quedar A11 menos X. Toda esta diagonal principal es restándole la X. Y los otros se quedan igual, ¿no? O sea, aquí tengo A12, A13 hasta A1n. Y aquí en esta columna
tengo A21, A31 hasta AN1 y todo lo demás queda igual. Entonces, vean ustedes, aunque no lo estoy demostrando formalmente, cómo en efecto cuando yo calculo el determinante de esta matriz, es un polinomio, ¿no? O sea, si por lo menos a ojo se ve que es un polinomio en X, de hecho, de grado n. Porque, bueno, si ustedes se imaginan que esto, de hecho, así se demuestra por usando la expansión de Laplace sobre cualquier renglón o columna, pero digamos, si eligen el primer renglón, pues van a ir viendo que en efecto van apareciendo factores de estos binomios, y que lo más que se pueden repetir, pues es n veces, y por lo tanto, al desarrollar todo esto como el determinante expandido, pues me va a quedar precisamente un polinomio de grado n, que es el mayor grado en el que va a aparecer la x. Pero eso pues hay que demostrarlo usando la inducción, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, ya para terminar la clase de hoy, lo que vamos a hacer es fijarnos en este polinomio característico, eh, buscar las raíces de ese polinomio, lo cual no significa que esté resuelto el problema, porque a lo mejor no es tan fácil buscar las raíces, pero de encontrar las raíces de ese polinomio, estaríamos encontrando primero los valores propios de la transformación lineal. Para cada uno de esos valores propios puede haber varios vectores propios. De hecho, lo que vamos a ver es que hay todo un subespacio de vectores propios asociados a un valor propio. Y vamos a ver en qué condiciones podemos, de entre todos esos vectores propios que van a estar organizados, cada conjunto de vectores propios asociados a un valor propio, ¿cuándo es que podemos encontrar una base? ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, Profesor, No, yo maestro. sí tengo una pregunta. Sí, Alonso, dime. Sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el campo, profesor? Porque estamos trabajando antes, inicialmente con el campo F, que Ujú. diga con el campo K, Sí, em, y después ya tenemos una matriz que esa justamente la de la derecha, ajá, arriba a la exacto. derecha, Ujú. que ya tiene entradas que ya no son ya no son escalares, ya son como polinomios de grado uno, ¿no? Entonces, Exactamente. O sea, este polinomio, es decir, este polinomio que estamos llamando PT de X, es un polinomio con coeficientes en el campo, pero en la variable X. ¿Ok? Y ahí es donde va a intervenir las propiedades de esta estructura. Esto, de hecho, es un anillo que tiene ciertas propiedades. Es un anillo conmutativo, de hecho es un anillo euclidiano, lo cual quiere decir que se puede aplicar el algoritmo de la división, y tiene otras propiedades, y entre todas ellas es qué necesitamos para que se factorice un polinomio ahí, en ese anillo, ¿no? Porque justamente las raíces de ese polinomio se van a encontrar o van a estar asociadas a los factores de ese polinomio. Entonces eso, en efecto, pues depende de en qué campo estamos, ¿no? Si es el campo como los complejos, donde los polinomios se pueden factorizar totalmente, pues entonces ahí podemos encontrar todas las raíces del polinomio. Pero si el campo no es así como los reales, pues puede ser que no todas las raíces sean reales, ¿verdad? Que hay algunas raíces que ya no pertenezcan al campo. Entonces sí depende del campo, en efecto. bueno, mi pregunta más que nada era como que cambiamos muy bruscamente de ciertos objetos matemáticos, ¿no? Porque teníamos primero un campo K y Ujú. después, o sea, iniciamos con una matriz que tenía entradas en el campo K y después terminamos con una matriz que tiene entradas en los polinomios, ¿no?
Sí, así es. Pero más que ubicar una matriz con entradas en los polinomios, mejor nada más hay que enfocarse a ese polinomio, ¿no? O sea, es esa matriz la que vamos a trabajar. Claro, esa matriz va a estar asociada a T, ¿no? O sea, dada la transformación T, eh, considera esta matriz cuyo determinante es un polinomio. Pero en efecto, si tú consideras la matriz como objeto, en efecto es una matriz con coeficientes, como dices tú, en los polinomios, pero también la puedes considerar una matriz por cada evaluación de X. O sea, por cada valor que le das a X, tienes una matriz. Si a X le das otro valor, tienes otra matriz. Y de esa manera, pues sigues en las matrices con coeficientes en el campo, ¿no? Ok, profesor. ¿De ok. acuerdo? Pero ahorita en lo que nos enfocamos más bien es en el polinomio, ¿no? Claro, pasamos por la matriz, pero lo que más nos interesa ahorita es el polinomio, es decir, luego le sacamos el determinante a esa matriz y ya obtenemos el polinomio. Muy bien. ¿Otro comentario o pregunta? No, maestro. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Que estén bien. Gracias. Bueno, igualmente, profesor, pues. Hasta luego.